siempre, siguiendo ese patrón. Entonces yo dije que me iba de mi casa, fui para España, regresé de España pues como con la ilusión de que ya había vuelto, que de pronto todo iba a ser lo mismo de siempre en cuanto a que pues todo se iba a solucionar. Y cuando regresé, tuve la sorpresa que mi esposo había decidido que ya no iba a continuar con esa misma situación. Tenía lista su maleta el otro día y se fue. Cuando él se va de casa, al no ver que hay como esa respuesta que yo esperaba, entré en una depresión espantosa. Empecé a hacer mil bobadas dentro de esa depresión, a llamarlo, a rogarle, a hacer todo lo que en mis manos estuviera para que él volviera, cosa que obviamente lo alejaba más. Me tocó ir a psicólogo, psiquiatra, de todo. Me diagnosticaron depresión mayor con lista, con ansiedad. Yo salía de la calle por la noche sola a caminar, yo me perdía de mi casa, yo no sabía quién era, yo caminaba por la calle sin pensar, sin mirar. Pensé 1000 veces en suicidarme. Soy cristiana desde hace mucho tiempo y a mí lo único que me tuvo y que no me dejó hacer bobadas era el pensar que si yo hacía algo así, pues me iba a condenar y lo iba a ver a Dios. Al punto que ya un día, desesperadas mis hijas de verme en esa situación, incluso mi esposo, que no estaba conmigo, pero obviamente se enteraba de todo lo que yo hacía por mis hijas, ellos una noche en la que yo me salí de mi casa como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, a caminar por la calle sola. Salieron a buscarme, me encontraron. Eso fue una escena que ni para qué les comparto. Corría, me caí, me laceré totalmente. Y yo ya hoy entiendo que esa es su desesperación, porque en ese momento yo lo veía como, ¿por qué me hacen esto? Ellos deciden internarme en una clínica psiquiátrica. Yo llego a esa clínica psiquiátrica y yo les digo que viví el peor infierno de mi vida. Pues ustedes entenderán que mi relación con Dios empezó a ser aún más difícil, ¿no? Yo pensaba, pero Dios, si tú me amas, si tú me quieres, si es realmente tú el que estás conmigo, ¿por qué me permites a mí vivir esto que estoy viviendo? Empecé a leer la Biblia, empecé a unirme a grupos de restauración y llegó a mí mi promesa. Yo sé que todas tenemos una promesa y yo les quiero leer mi promesa. Mi promesa siempre fue Jeremías 29, 11 al 14, que se las voy a compartir. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me buscarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y me dejaré encontrar. Y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deposité. Cuando yo leí esa promesa, obviamente a mí me tocó muchísimo. Y yo veía mi casa y yo decía, es imposible que pase algo así, porque mi hogar está totalmente destruido. En ese momento, pues ya Valentina no vivía conmigo, la que vivía conmigo era Camila, mi hija menor. Valentina me acompañó unos días y se fue para su apartamento y me quedé yo sola con mi hija menor de nuevo. Mi esposo totalmente perdido. A él en ese momento pues no le interesaba nada, entonces yo no sabía nada de él, yo no tenía ni idea de él. Pero pues finalmente digamos que mi alegría era que estaba en mi casa y en ese momento no me importaba nada más. Mi relación con Dios, chicas, compleja. Yo le decía a él que yo estaba firme, que yo no dejaba de creer en él, pero que realmente estaba muy sentida por todo lo que me había hecho pasar y por todo lo que yo había pasado. Yo no podía ya ni hacer un devocional, ni orar. Sencillamente tenía momentos en los que le hablaba y le decía, al menos gracias porque estoy en mi casa, pero era una relación totalmente fracturada con Dios. Cogí mi celular, lo miré y entré a Facebook. Y
Y cuando entré a Facebook empecé a mirar y a pasar, y yo las pasaba rápido. Yo decía, no quiero saber nada, no quiero leer nada, las pasaba rápido. Y en un momento determinado apareció como un letrero grande que me decía, esto es para ti. Y yo lo pasé y me devolví. Y cuando me devolví lo miré y dejé que siguiera corriendo el video. Y oh sorpresa, era nuevamente porque yo tengo planes, porque yo tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad. Pues eso me tocó muchísimo. Yo dije, definitivamente Dios me está hablando, definitivamente me está diciendo, oye, ven, mira que yo te estoy recordando esta promesa que te hice. Entonces eso me tocó muchísimo. Y en ese momento yo vuelvo a aterrizar en mi relación con Dios y vuelvo y cojo el rumbo, chicos. Continúo ya con todo mi proceso de restauración. Me apoyo mucho en mis dos amiguitas y ellas me mantienen ahí todo el tiempo y hemos estado ahí mantenidas en tratar de seguir adelante. Finalmente nosotros teníamos para diciembre, el 24, se llega a diciembre, pues le toca a uno el alma. Ese primer diciembre solo fue muy duro. Yo no recibí noticias de mi esposo. Uno espera algo, una noticia, un detalle, así sea una chocolatina, alguna cosa. Y pues en ese momento no pasaba nada. Pasé esa noche con mis dos hijas. Llegada a las 12 de la noche, mi esposo le hace una llamada a mis hijas, obviamente para darles el 24 de diciembre a medianoche, y el ver que él no preguntó por mí, que no me hizo pasar al teléfono, que no nada, pues a mí eso me destruyó de una manera importante. Se llega el 31 de diciembre, la misma historia, pasamos las tres solitas. Sin embargo, yo ya estaba algo más fortalecida. Yo les cuento que la relación con mis hijas no ha sido fácil. Ellas ya están grandes, entonces por el hecho de estar grandes ya tienen su criterio, su personalidad, y pues ellas lo que consideraban siempre era que lo mejor que había podido pasar en nuestras vidas era que nos separáramos. Entonces ya me enteré que el 31 de diciembre él se había ido de viaje, él había estado, pues lo que uno se imagina, ¿no? Él había estado feliz viajando, él había estado por otro lado, las conversaciones eran muy despectivas con respecto a cuando se refería a mí. Entonces pues el dolor era impresionante. Sin embargo, me hablo con mi esposo, obviamente nos encontramos, él fue al apartamento él se iba de viaje, y como se iba de viaje decidió ir al apartamento a recoger las últimas cosas que le quedaban, que eran las que no utilizaba mucho, que era cuando se iba de viaje. Cuando él llegó allí por sus cosas, yo bajé enfurecida y lo amenazo y le digo de todo. Pues él también se va enfurecido. Mis hijas desde el balcón oían todo lo que yo le decía al papá abajo en la calle. Entonces ellas también estaban enfurecidas conmigo, nos peleamos mucho con ella, y en razón de esa pelea María Camila decide irse a vivir con la hermana unos días mientras se puede ir con su papá. Pues yo me quedo sola en mi apartamento, pues es más duro vivir toda esa soledad. Sin embargo, entre comillas, yo me sentía un poco más tranquila porque tenía más tiempo para dedicarme a mis cosas, que la alabanza, mucha alabanza, que leer la Biblia, que poder dedicarle mucho tiempo al tema de mirar los videos, de hacer como muchas cosas que no las hacía antes delante de ella, para que no creyera pues que me estaba volviendo loca con todo el tema y que estaba entregada pues a Dios. Y pues bueno, digamos que esa fue la parte bonita, porque me pude dedicar mucho a mí en ese momento. Un día mi hija mayor me llama y me dice que necesita hablar conmigo, y cuando nos encontramos, pues ella me tiene la noticia que ella se había dado cuenta que mi esposo ya estaba con otra persona. Enterarnos de que nuestro esposo ya está haciendo o intentando hacer una vida con otra persona es bastante duro, bastante difícil. Y en esa desesperación, lo que yo hago es que con mi hija mayor planeamos el llamar a mi esposo con una mentira, para que él llegara a la casa y nos viera la cara y nos contara en qué anda.
efectivamente eso es lo que hacemos y pues obviamente de ahí en adelante la situación continúa peor. Ya yo no tengo más comunicación con él. Al otro día pues él también dentro de su rabia y su dolor nos escribe cosas muy malucas por WhatsApp. Definitivamente mi familia desde ese momento totalmente destruida. Mi hija menor se fue a vivir con su papá, mi hija mayor vivía sola, yo vivía sola, una familia totalmente destruida. Entonces cuando yo oraba y leía mi promesa, yo decía, esto es imposible. Yo empiezo a seguir de todas maneras ahí, empiezo a seguir pegadita de Dios, a seguir pegadita del tema de la restauración, confiando en que Dios puede hacer posible lo imposible, creyendo que de alguna u otra manera va a actuar, porque soltar es muy complicado, porque creer que Él lo va a hacer, uno tiene la esperanza, pero muchas veces llegan momentos de incredulidad, más cuando sabemos que nuestro esposo está con otra persona y que finalmente armamos toda una película sin saber lo que ellos están viviendo realmente. Llego yo a donde Rosy, en ese tiempo es cuando llego yo a donde Rosy y empiezo a tener mis tiempos con Rosy. Cuando yo me reúno con Rosy, le cuento a Rosy todo lo que está pasando, incluyendo el hecho de que mi hija empieza a tener unos sueños terribles, unos sueños espantosos, sueños con demonios, sueños enfrentándose al diablo literalmente. Y Rosy también me dice, sí, es extraño, algo pasa en tu casa. Y empezamos como a atar cabos de lo que pasaba en mi casa. Rosy me dice, en tu casa, ¿qué pasa con las luces? Las luces en tu casa están bien o se prenden, se apagan. Y sí, en mi casa las luces se apagaban y se prendían, los bombillos se fundían, las puertas de los closets se caían. Bueno, pasaban muchas cosas extrañas. Y Rosy me dice, no, tú te empiezas a hacer ya lucha espiritual y yo pienso que a ustedes les hicieron algo, desafortunadamente algo pasa en su hogar. También con mis amigas empezamos, pues estábamos yendo obviamente todo el tiempo a la iglesia y yendo a la iglesia una persona que hace profecía, pues tuvimos profecía con ella y lo primero que ella me dijo es, mira, tú has estado todo el tiempo en peligro de muerte y Dios te ha protegido todo el tiempo, en tu casa hay brujería, hay hechicería. Dios me decía, pero yo he estado contigo, yo te voy a sacar de esto, yo voy a seguir, yo voy a restaurar, vuelve y le repite, yo voy a restaurar tu matrimonio, yo voy a restaurar a tu familia, tú sencillamente sigue confiando en mí, yo he permitido que todo esto pase porque yo necesito que tu relación conmigo sea totalmente diferente. Sin embargo, pues digamos que todo tenía que ver, eran personas diferentes, en sitios diferentes y todo el mundo nos decía lo mismo. Empezamos a seguir los consejos de Rosy en cuanto a que haz guerra espiritual, mira en tu casa qué cosas no te sientes que no están bien, haz ayuno. Yo empecé con todo este tema, pero ya en compañía de mi hija mayor, luchando contra algo que sabíamos que estaba sucediendo. A partir de esto, pues ya la situación empieza a cambiar un poquito y bueno, entonces empiezo yo con el tema de Rosy y los jueves pues empezamos a hacer todo esto de los jueves hacemos mucha guerra espiritual con Rosy, ustedes lo saben, y les quiero contar esta anécdota. Resulta que un jueves estábamos haciendo guerra espiritual. Yo estaba caminando por mi casa haciendo todo lo que decía Rosy, fuerte, con todas las ganas del mundo. Y ahora que estoy restaurada, pues hemos compartido mucha información con mi esposo. Mi esposo me cuenta que un día él estaba de viaje y está por su trabajo y estando en ese viaje iban a atracar un carro, una mula que venía cerca de ellos. Por acortarles la historia un poquito, se vienen unas personas en una moto, empiezan a disparar, en esos disparos muere una persona que venía conduciendo un carro que estaba delante, que se acababa de cruzar. El disparo le cayó a esa persona y ese carro se cruzó justo por donde
o sea, los que venían ahí para el disparo, hubiese sido para mi esposo, para las personas que venían, los trabajadores que venían con mi esposo en el carro. Más ellos siguieron andando y más adelante se les atravesó, eso era muy tarde en la noche, se les atravesó una cantidad de vacas que casi no ven y pudieron parar, pudieron sortear la situación, o sea, estuvo en peligro de muerte todo el tiempo. Cuando él me contó eso, pues me pareció súper fuerte la historia. Ven, eso de casualidad, ¿qué día fue? No, fue un jueves, y él me dijo, sí, fue un jueves. Y yo me acordé de todas las oraciones que hacíamos nosotras los jueves, protegiéndolos y cubriéndolos. Entonces, chicas, yo les puedo decir que esas oraciones son supremamente importantes. No dejen de orar por sus esposos. A través de ustedes los están protegiendo, nos está pasando una cantidad de cosas que nosotras no nos estamos imaginando. No sabíamos nada de mi esposo, lo único que sabíamos era por medio de mi hija menor, pero pues muy poco. Pues para mí, mi situación personal, pues lo más triste era que él andaba con esta otra persona. Para mí, lo que yo veía y lo que yo sentía era pues que él ya estaba haciendo su vida, pues los días eran horribles. El despertarse en la tristeza, en tratar de entregarle todo a Dios, sí, trataba de hacerlo, pero finalmente yo por dentro lo único que sentía era dolor, me costaba mucho trabajo seguir con mi vida, seguir con mis días, y yo les confieso que hubo un momento en el que yo ya dije no más, yo no puedo seguir con esto, yo ya siento que estoy acabando con mi vida. Lo que yo hice fue decirle a Dios un día, mira, yo voy a seguir firme contigo, mi fe no va a cambiar en cuanto a que yo te amo con todo mi corazón y yo sé que tú tienes lo mejor para mí, pero yo no lucho más por mi matrimonio. Si tú me lo quieres traer algún día, gracias Dios mío, pero yo en este momento lo único que te pido es por mí, ayúdame a mí, saca adelante a mis hijas, fortaléceme a mí y empiezo a trabajar en mí porque yo no puedo seguir más con esto y yo no veo que esto tenga solución. Y entonces empecé a conocer gente y empecé a dejarme invitar a todas partes, a hacer una vida totalmente diferente porque yo no veía que esto tuviera de dónde. Obviamente, esto no me llenó nunca, ni el alma, ni el espíritu, ni absolutamente nada. Y sin embargo, por el ladito yo seguía con mis devocionales, yo seguía con mis cosas como siempre tratando. Un día, yo sé que ustedes lo van a recordar, entramos al día de oración con Rosy y ese día se le dañó el audio a algunas personas y no las podíamos escuchar todas. Y Rosy dijo que si había alguien que pudiera decir lo que esa persona estaba diciendo o lo que esa persona había sentido en ese momento durante la oración. Y nadie dijo nada, yo fui la única que me ofrecí. Y cuando esta persona empezó a hablar, entonces dijo, bueno, miren, yo les quiero contar que durante la oración a mí se me llegó un versículo y se los quiero compartir. El versículo es, porque yo tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad, y yo no puede ser. Y bueno, yo cuando ella dijo eso, yo dije, no, pues yo me sé el versículo completo y se los empecé a recitar a todos ustedes porque lo tenía claro. Y yo decía, a ver Dios, otra vez me estás hablando y ¿qué me estás diciendo? Que no estás aquí. Eso fue muy bonito. Después hubo otro jueves de estos en donde resulta que nosotras estábamos orando, se acabó la oración, todas compartimos y el esposo de Rosy dijo, bueno, yo les quiero compartir el versículo que me llegó durante esta oración, y tu esposo Rosy vuelve y recita el mismo versículo. O sea, a mí la promesa era promesa, o sea, vuelve y Dios me llamaba y me decía todo el tiempo, oye, pero mira que aquí está tu promesa y te la traigo todo el tiempo por donde sea. Bueno, finalmente con mi esposo no teníamos comunicación, me dejé llevar porque me invitaran, me llevaran, como tratando de hacer otra vida. Sin embargo, un día Valentina, mi hija mayor, se comunica con mi esposo él le dice, mira, estoy en urgencias, estoy enfermo y me van a tener que operar. Valentina me llama a mí y me dice, mamá, resulta que esto está pasando con mi papá, y cuando ella me
me dice a mí eso me toca mucho el corazón, y yo decía, hombre, igual es mi esposo. Es un momento supremamente difícil porque la relación estaba más fracturada que nunca, no solamente entre nosotros, sino con mis hijas. Mi hija mayor odiaba a su papá, decía que en su vida quería volver a saber de su papá. O sea, toda la relación por donde la miráramos era supremamente difícil. Sin embargo, yo decido llamar a mi esposo. Esa noche lo llamo, le pregunto qué es lo que está pasando y, oh sorpresa, él me habla bonito. Pues no me dice nada cariñoso, pero sí, pues me habla bien, me habla sin problema. Yo también me sentí tan tranquila con la manera en la que él me estaba hablando, que yo también pude hablarle de una manera muy tranquila, al punto que duramos hablando como 1 hora y terminamos hablando de todo como si fuéramos amigos de hace 1000 años. Entonces él terminó contándome todo lo que había hecho todos esos días, todo lo que había pasado con su trabajo. Terminamos riéndonos, acordándonos de cosas. Él me hacía bromas, yo también le hacía bromas. O sea, una cosa loca, porque para nada me esperaba yo eso. Al punto que él colgó, porque tuvo que colgar por algo de su trabajo, lo estaban llamando, a él lo necesitaban para algo, y él me dijo, no, es que me están llamando, yo no sé qué, pero ahorita te llamo. Cuando él me dijo eso, pues yo quedé sorprendida, porque yo decía, ¿de qué más vamos a hablar? Pero bueno, pues esperemos a ver. Y yo decía, no, pues ya colgamos y listo, yo qué voy a creer que me va a volver a llamar. No, como a la media hora me volvió a llamar y seguimos hablando, y bueno, yo estaba supremamente sorprendida. Colgamos en muy buenos términos, tanto que al otro día fui yo la que le escribí por WhatsApp que me había parecido muy bonito que hubiéramos podido hablar, que pudiéramos llevar las cosas de la mejor manera posible. Él también me contestó un mensaje diciéndome que tuviera un bonito día, que sí, que qué bueno, y él empezó ya a escribirme mensajes por WhatsApp, cosas de trabajo, cualquier cosa. Mira, no se te olvide hacer esto con tu oficina, mira, no se te olvide tal cosa que te puede pasar. Y yo era súper sorprendida del tema. Sin embargo, pues ya hubo un momento en el que yo le dije, oye, mira, es que estoy trabajando, no puedo hablar ahorita más contigo. Y sí, él ahorita me dice, pues yo entendí que tú no querías hablar más conmigo, y pues yo no te volví a buscar, porque yo entendí que tú pusiste ahí como un límite, y hasta ahí llegamos. Entonces ya después, chicas, me entero yo que pues ellos vivían en un apartamento pequeñito con mi hija, y empezaron a buscar, y nos enteramos que efectivamente encontraron casa para irse a vivir los dos. Nos damos cuenta que es una casa muy grande, y pues a mí eso me llena de ira, porque yo decía, ¿cómo puede ser que se van a vivir a semejante lugar, con semejantes gastos, semejante casa, y qué se le puede venir a uno a la cabeza? Se va a ir a vivir con esta mujer, esta mujer está metida allá, le está cerrando los ojos, le está mostrando otra vida, él se está tratando de organizar con esta otra mujer. Eso es lo primero que uno piensa. Empieza uno a meterse 1000 cosas en la cabeza. Entonces pues eso fue dolorosísimo para mí. Días después, digamos que yo seguí con mi vida común y corriente, dentro de lo que podía, porque pues no era nada fácil todo lo que estaba viviendo. Joseph es una persona que nunca ha sido de redes sociales, ni de WhatsApp, ni de nada de eso, y yo sí me la pasaba publicando mis cosas por mis historias por Instagram, estados por WhatsApp, y súper sorprendida cuando veo que él empieza a mirar mis estados de WhatsApp, y yo creo, ¿de cuándo acá si él nunca en la vida mira eso? Sin embargo, pues yo dejé como eso así. Además que desafortunadamente había momentos en los que yo publicaba cosas que no eran para él, pero si uno se las ponía a analizar, le podían caer preciso a él. Entonces, justo cuando yo publicaba ese tipo de mensajes, eran los que él veía, y yo decía, no puede ser, lo vio, ahora quién sabe qué está pensando este hombre. Y unos días después empiezo yo a darme cuenta que es él el que publica unos estados, cuando él nunca publicaba nada. Y yo era sorprendidísima de ver los estados que publicaba, y empiezo yo a
con mis amigas porque está publicando esto, si eran estados como que trataban de demostrar algo, de decir algo, pero a medias. Entonces era difícil entenderlo. Si uno en su incredulidad, pues uno decía, no, aquí no va a pasar nada. Y empezamos a ver esto, empiezo yo a ver estos estados y yo decía, bueno, pero si la persona que anda con él en estos estados, ¿qué se puede imaginar? ¿O será que está peleando con esta persona y por eso se los está publicando a ella? Tanta la curiosidad que empezamos con mis amigas a tratar de darnos cuenta quién podía ver los estados, y allí fue cuando nos dimos cuenta que los estados no los podía ver nadie sino yo. Mi hija chiquita, cuando se entera que el papá pues está hablando conmigo, lo mismo, y empiezan los problemas con nuestras hijas. Yo le decía a Diosito, yo le decía, Dios, tú eres hermoso porque yo sé que nos está restaurando. Incluso Rosy muchas veces me dijo que lo primero que teníamos que restaurar era nuestra relación para poder restaurar a nuestras hijas. Pero yo decía, ¿cómo? O sea, esto es imposible. Ahora nuestras hijas ya no nos hablan, empezaron a hablarse entre ellas dos para acabarnos a nosotros, para que no nos viéramos, para que no hiciéramos nada, para que nos separáramos. Y pues eso fue para nosotros un golpe terrible, porque lo que uno piensa es cómo los hijos no quieren que sus papás estén juntos. Dentro de lo espiritual, cada vez que yo hacía un devocional, mi Dios siempre me hablaba y siempre me decía, estamos cerca, ya casi, estoy luchando, estamos los dos. Yo seguía orando con mis versículos que sabemos que son, o sea, yo todo, a pesar de cualquier cosa, yo siempre lo cubría a él con la sangre de Cristo, yo siempre le ponía la armadura, yo siempre le decía, bueno, los versículos que conocemos, yo le decía a Dios, bueno, y más sabiendo todo el tema de lo de la brujería, la hechicería, entonces siempre hacía mucha guerra espiritual, siempre nos protegía a toda mi familia, pero él siempre a través de los devocionales siempre me estaba mandando mensajes de que sigue, que vamos bien, que estamos, y siempre me decía que estamos cerquita, que estábamos cerquita, que estábamos a punto. Yo decía, pero imposible que estemos a punto, porque la familia está totalmente destruida. Mi hija nunca va a perdonar a mi esposo, mi otra hija a mí nunca me va a perdonar. Sin embargo, yo aquí sigo firme, Señor, tú sabrás si eso, cómo lo vas a hacer, porque yo no le veo de dónde, pero yo sé que hay. Resulta que una noche un muchacho me invitó a salir, un jueves. Yo no quería salir, yo estaba en mi casa, yo estaba durmiendo, yo le sacaba el cuerpo, yo le hablaba, pero le sacaba el cuerpo, y pues mi hija la que, ay no mamá, ¿qué haces tú aquí metida todo el tiempo? Pues haz algo, qué jartera. Y yo, ay pues sí, me voy a ir. Yo ese día me arreglé, bajé, les voy a contar mi historia y ahorita les cuento la parte de mi esposo. Me arreglé, cuando bajé, esta persona me estaba esperando en la portería de mi apartamento, en su carro. Yo lo saludé, me subí a su carro y arrancamos para un sitio que es cerca a mi casa. Él me invitó a tomarme unos cócteles y llegamos a ese sitio. Subimos, estuvimos allí en ese sitio pues un buen rato, y me devolví para mi casa. Esa es mi parte. Ahora les cuento la historia de mi esposo. Mi esposo dice, bueno, lo que él cuenta es que ese día él sentía algo y sentía muchísimas ganas de hablar conmigo. Él quería hablar conmigo y por fin se decidió a hablar conmigo. Él llega en su camioneta a la portería y está pensando cómo hablar. Y estaba ahí parqueado cuando me ve salir, subirme al carro de esta persona y arrancar. En ese momento pues obviamente se le derrumba todo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y para acabarla de completar, él pues lo que hace es irse para su trabajo. Él trabaja en eventos, entonces esa noche tenía un evento. La persona que estaba allí le dice a él, oye mira, necesito una reservación urgente mañana para este sitio, no la he podido conseguir, ayúdame. Y mi esposo dice, no, pues yo me voy hasta ese sitio y la saco, la hago. Y cuando llega, yo estoy allá con esa otra persona. Una cosa que a él lo derrumbó es una cosa que además él en ese momento lo que pensó fue definitivamente aquí no hay nada, esto no va a ser, esto no hay de dónde. Obviamente yo no tenía ni idea ni de
que él me había visto, de absolutamente nada. Yo igual llegué a mi casa pues esa noche, me acosté común y corriente, eso fue un jueves, y al martes siguiente yo estaba en mi apartamento cuando me escribe mi esposo. Me dice, oye, ¿será que podemos hablar? Entonces me dijo, baja que yo estoy aquí. Pues yo estaba súper sorprendida. Yo bajo, yo me arreglé, bajé, y cuando bajé, esa fue una noche en la que él venía publicando estados, pues yo me subo a la camioneta y él me dice, vamos que tenemos que hablar. Nos vamos a un sitio como a comer algo, y él empieza a hablarme en muy buenos términos, de una manera muy cordial, pero yo sí en cambio estaba a la defensiva total. Entonces pues no se daban las cosas. Sin embargo, dentro de lo que él me hablaba, yo alcanzaba a darme cuenta que él quería hablarme bonito, que había un sentimiento bonito, que él todavía trataba de expresarme que yo era importante para él. Y él me decía cosas como entre líneas, y a mí lo único que se me ocurrió fue cogerlo y le di un pico. Le di un beso. Y él ahorita me dice que si yo no hubiera hecho, o sea, que ese beso a él lo aterrizó totalmente. Esa noche pasamos una noche maravillosa, estuvimos felices. Me confesó que ya había terminado con la otra persona, que él no se sentía bien con todo eso, que él sentía que no podía más. Al otro día, nosotros felices porque nos habíamos reconciliado, y empieza el problema con mis hijas. Mis hijas furiosas, al punto que nos tocó nosotros pues contentos de estar los dos, pero escondiéndonos de nuestras hijas. Por un lado, mi hija mayor, ella me había dicho que quería irse a vivir conmigo para acompañarme, pero pues cuando se entera de esto me dice que no quiere volver a saber nada de mí, que cómo se me ocurre, que yo cómo voy a volver con este mal hombre, y nos empieza la depresión. Ya en ese momento un poco más a mi esposo de pensar, oiga, yo quiero estar bien, yo amo mi familia, y cuando lo trato de hacer no se puede, y él empieza a ponerse realmente mal. Ya llega un domingo en que yo lo veo a él tan triste, tan mal, no saber qué hacer, no saber cómo recomponer todo esto, porque no queríamos hacerle tampoco más daño a nuestras hijas, a pesar de que nosotros estuviéramos decididos a estar juntos. Y yo empiezo a orar un montón, y yo empiezo a decirle a Dios, oye, esto es imposible, ¿qué está pasando aquí? Pero yo confío en, o sea, ya tengo claro que tú puedes hacer posible lo imposible, y lo puedes hacer cuando tú quieres, porque todo lo que me pasó a mí fue de un momento para otro. Me voy para la casa de mi hija mayor y hablo con ella. Mi hija mayor también es bastante espiritual, y yo le decía a ella, mira, habla con tu papá, y ella me decía, no lo voy a hacer, tú estás loca, eso no va a pasar nunca, yo no quiero saber nada de ese señor en mi vida. Yo en mi cabeza solamente oraba y le decía, Espíritu Santo, dame sabiduría, Espíritu Santo, dame discernimiento, Espíritu Santo, ayúdame a saber cómo llegar a esta niña. Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue decirle, mira, no lo hagas ni por tu papá ni por tu mamá, hazlo por ti. Yo me voy, y ya cuando voy llegando a mi apartamento, mi esposo me llama y me dice, oye, me llamó Valentina. Y Valentina me dice que quiere hablar conmigo. Y lo que hace Joseph es que le dice, ok, Valentina, hablemos, pero hagamos una cosa, yo te invito a mi casa, porque si quieres yo te recojo, te traigo a mi casa y hablamos aquí. Él va y la recoge, la lleva a su nueva casa, y allí no hablan, allí sencillamente comparten. Los tres con mi otra hija, que estaba feliz de estar con su hermanita, y al otro día él le propone y le dice, vale, tú no te quieres venir a vivir aquí, deja de pagar arriendo, aquí tienes en donde trabajar, vas a estar con nosotros. Y Valentina le dice que sí. Mi hija chiquita me llama y me dice, mamá, ¿por qué no vas a mi casa? Vente a mi casa, yo te quiero mostrar mi casa y compartimos, pero en mi casa, ¿tú quieres ir? Y yo, claro que sí. Pero entonces yo le escribo a mi esposo y le digo, oye, Camila me está diciendo que vaya a la casa. Y él me dijo, pues vente ya, pero te vienes con ropa y te quedas aquí. Y desde ese momento yo no he salido de ese casa. Y en este momento estamos viviendo los cuatro de nuevo, estamos viviendo cosas hermosas, estamos construyendo, tenemos mil planes, mis hijas están felices, y en este momento estamos todos reunidos en esa casa, tal cual la promesa.
yo nunca hubiera dado este paso, yo nunca hubiera separado a mi esposa, yo nunca hubiera separado a mi familia. Y yo, no era yo, definitivamente no era yo. Hace un par de días pude poner los pies en la tierra y me doy cuenta de todo lo que nos ha pasado, de todo lo que hemos vivido. Yo tampoco era feliz, pero no por conciencia, simplemente yo estaba viviendo por vivir, no tengo ni idea. Entonces, yo hoy que tengo cerca a mi esposa, puedo aferrarme a la vida y puedo decir, pues esto es lo mío, esto es lo que yo necesito. Nunca he dejado de amarla, nunca he dejado de pensarla un solo día. Del tema de lo que quería hacer hace un rato, el tema de las sería brujería, no sé qué, yo nunca he estado, nunca me he interesado, sé que existen las brujas, pero nunca he pensado que se me va a tocar a mí, nada que ver con eso. Si me han pasado una cantidad de cosas extrañas, si me pasan una cantidad de cosas que uno dice, esto no es normal. Wow. No sé de dónde venga, lo único que sé es que el amor que yo siento por ella y por mi familia, por mis hijas, lo tengo con todo, o sea, estoy dispuesto a dar la pelea. Pues yo les cuento que frente a esa parte de la brujería y la hechicería, él amanece con rasguños, él amanece con morados, hay días en los que entra en una angustia, como en una ansiedad importante, sí nos pasan cosas, pero seguimos en la lucha, nosotros seguimos pegados de Diosito, haciendo guerra espiritual, bueno, siguiendo consejos también por el lado de la iglesia, en donde nos aconsejan ciertas cosas. Yo creo que le hemos dado la batalla tan fuerte que el bíblico es que el testimonio se va a cansar y se va. Mi testimonio va dirigido a que todas, yo sé que tenemos una promesa y yo hoy yo podría hoy poner un sello sobre la mía, así de grande, que diga cumplida de lado a lado, porque ninguna palabra se quedó corta, es increíble. Además, increíble la manera en la que él hace todo perfecto en su momento. No las conozco, las estoy viendo hasta hoy, pero sé el corazón gigante que tienen todas. Sí es muy importante, definitivamente importante, y es totalmente válido lo que hacen. Esto que ustedes hacen es de verdad de corazón y de verdad muchas gracias. Porque si bien yo no lo hice porque yo quisiera hacerlo, al final lo hice. Ustedes igual siguen ahí de firmes y es lo que vale, lo que importa. El pegarse a Dios creo que es lo más importante, porque estar al lado de Dios es lo que hace que nuestro corazón siga grande. Es lo que hace que nosotros tengamos ganas de seguir. Pero de verdad, muchas gracias a todas por estar pendientes de nosotros. Amén. Pues chicas, es Dios hablando Amén. a través de la boca de este varón. Así que atesoren.